Bien, saludos a todos los que siempre están ahí viéndonos a través de sus televisores y también aquellos que nos siguen a través de las diferentes redes sociales. Esto es Palabra a Tiempo y para nosotros es un gran privilegio poder contar con su audiencia, saber que ustedes fielmente están ahí pues escuchando lo que nosotros tenemos que comunicar, que informarles a ustedes. Como siempre decimos, Palabra a Tiempo, el objetivo principal nuestro es poder llevarle información actualizada, información oportuna a tiempo y sobre todo información bien objetiva para que podamos estar todos bien enterados de lo que está aconteciendo a nivel social, a nivel legal también, a nivel político y a nivel también económico, ¿por qué no? Claro, sobre todo por el aspecto, ¿verdad?, de mis dos profesiones, como contador y también como abogado, pues manejamos esos temas y queremos también tratarlo con ustedes para que estén bien informados. En el día de hoy mi compañero Jesús Ogando pues tiene unos compromisos personales y por eso no va a estar con nosotros en el programa de hoy, pero para una próxima él se va a estar reintegrando a su programa Palabra a Tiempo. Ustedes saben que esta es la casa de nuestro querido hermano y amigo y diputado también, Jesús Ogando. Y desde aquí, pues le mandamos también un fuerte abrazo y muchos saludos también a Jesús Ogando, que sé que también donde está siempre pendiente de lo que sucede aquí en este programa Palabra a Tiempo. En esta noche tenemos muchos temas importantes, muchos temas interesantes. Vamos a tratar algunos temas legales, específicamente vamos a ver en esta primera parte, este primer comentario, vamos a ver algunos acuerdos que el Ministerio Público ha realizado con algunos imputados y también vamos a ver también otros temas importantes con respecto a un anteproyecto de ley que fue sometido en el Senado y me dicen que también fue retirado. De hecho, otro senador también sometió un proyecto parecido. Eso lo vamos a estar viendo en la programación del día de hoy y otros temas también de mucho interés para ustedes. Pero me gustaría, primero también, antes de pasar a este comentario, darle gracias a Dios por un día más de vida, gracias a Dios porque nos permite estar frente a sus televisores y porque permite que este programa Palabra a Tiempo salga siempre en vivo para que ustedes puedan disfrutar de nuestra programación. Sin el Dios Todopoderoso, absolutamente nada nosotros podemos hacer. Así que yo quisiera pues hacer un comentario con respecto a los acuerdos que el Ministerio Público ha arribado. Miren, nosotros hemos visto en estos últimos días que el Ministerio Público ha realizado algunos acuerdos con diferentes casos. Por ejemplo, ustedes tienen ahí en su pantalla que el Ministerio Público obtiene tercera condena en red de corrupción que involucra a Alexis Medina y compartes. Hay otras imágenes también ahí que vamos a seguir viendo con respecto a ese caso. Vemos ahí que el Ministerio Público logró llegar a un acuerdo y de hecho ya hay una sentencia, logró que el juez pues dictara sentencia condenatoria en contra de la señora María Isabel de los Milagros Torres. Ya le fue impuesta una medida de seguridad de 5 años de internamiento en un centro psiquiátrico y también el pago de 20 millones de indemnización al Estado, 20 millones de pesos, ¿verdad?, de indemnización al Estado y el decomiso de un apartamento que ella tenía en un lugar pues de lujo. Otros imputados anteriormente hicieron acuerdos también con el Ministerio Público con respecto a este caso, si no mal recuerdo, creo que el caso Medusa. De hecho, el juez que está conociendo este caso falló a favor de los abogados de las partes imputadas porque los abogados le habían solicitado al juez que el término medusa era despectivo, atentaba contra la dignidad
de los imputados, y entonces el juez pues estableció en su sentencia de que este caso ya no se iba a llamar el caso Medusa, porque afectaba pues la dignidad de los imputados. Afectar o no afectar la dignidad de los imputados, que se le ponga un nombre. De hecho, el Ministerio Público se ha caracterizado por asignarle nombres extraños a los expedientes. Tenemos el caso Medusa, tenemos el caso Coral, tenemos el caso de la lotería, creo que ese se llama el famoso Bolo 13, algo parecido, y el Ministerio Público le ha puesto diferentes, ¿verdad?, nombres a los casos que ellos están pues trabajando, esos casos que se están ventilando en la justicia. Por este caso en particular, el juez ordenó que se dejara, ¿verdad?, de llamarle caso Medusa. Nosotros, por respeto también a esta sentencia, pues simplemente nos vamos a circunscribir a mencionar el caso, ¿verdad?, en particular que llevan estos imputados ante la justicia, encabezado por el señor Alexis Medina, que hasta tanto no se pruebe lo contrario, nosotros en este programa, que somos bien respetuosos de los derechos y bien objetivos, no podemos indilgarle ningún tipo de culpabilidad hasta tanto no haya una sentencia irrevocable, ¿verdad?, emitida por un tribunal. Pero con respecto al caso que nos queremos referir de estos acuerdos que el Ministerio Público ha hecho, decía que anteriormente había hecho acuerdos con otros imputados, creo que con 3 imputados más, con Pagán y otros más también habían hecho acuerdos, y estos acuerdos consistían en que esos imputados se declararan, ¿verdad?, culpables, admitieran la comisión de los hechos de corrupción y demás, y también que devolvieran pues una parte, y me duele decir una parte porque no es verdad que esos imputados van a devolver todo lo que ellos se sustrajeron. En el caso de esos que sí admitieron, ¿verdad?, su culpabilidad, porque los demás no. Ustedes saben que este caso tiene muchos imputados, pero específicamente estos que han hecho los acuerdos con el Ministerio Público, pues han confesado y han dicho, ¿verdad?, que ellos sí cometieron esos actos ilícitos, ¿verdad?, reñido contra la ley penal de República Dominicana. El Código Procesal Penal establece, ¿verdad?, nuestro código establece que el Ministerio Público puede llegar a acuerdos. De hecho, en otros países nosotros tenemos muchos ejemplos de otros países, donde, sobre todo en Estados Unidos, donde los imputados pues llegan a acuerdos con el Ministerio Público, ¿verdad?, con la Fiscalía. Y esto pues le permite a ellos ciertas ventajas. Digo cierta ventaja porque le permite que se le disminuya la condena, claro, esto siempre y cuando ellos pues aporten datos sumamente importantes para el Ministerio Público poder dar, ¿verdad?, con la cabeza del caso que se ha cometido. Entonces, tenemos muchos ejemplos con respecto a esto en Estados Unidos, de hecho ejemplos con personas dominicanas que han sido juzgadas y condenadas allá en Estados Unidos, que ellos han hecho acuerdos y hoy están aquí libres, disfrutando de hecho de muchos de sus bienes. De hecho, parte de eso fue lo que motivó la ley de extinción de dominio, que lo hemos comentado en el programa y que en una próxima ocasión quizás hablemos nuevamente, quizás un poquito más a profundidad con respecto a esto de esta ley de extinción de dominio. Entonces, estos imputados pues han hecho estos acuerdos y el juez lo ha homologado, ha hecho estos acuerdos entre el Ministerio Público y los imputados y el juez lo ha homologado y entonces el juez pues ha dictado sentencia condenatoria con respecto a estos imputados. A algunos le suspendió la pena, a otros lo envió a sus casas y a otros, como este caso que nuestro máster Arsenio
nos presentó en pantalla. Si puede por favor presentarlo nuevamente, el nombre de la señora que hizo el acuerdo. Con respecto a esta señora María Isabel de los Milagros Torres, el Ministerio Público pudo llegar a un acuerdo y escuchen básicamente cuál fue el acuerdo al que arribaron y que el juez homologó, y por tal sentido el juez entonces emitió la sentencia. La sentencia fue, si puede por favor Arsenio nuevamente proyectarlo, la sentencia fue 5 años de internamiento en un centro psiquiátrico. Y quiero detenerme, si podemos volver aquí Arsenio y luego lo podemos proyectar, quiero detenerme en este tema de estos 5 años en un recinto psiquiátrico. Yo realmente no sé qué es lo que tiene la señora María, que el Ministerio Público llegó a esos acuerdos con ella, de que el juez, ¿verdad?, le ordenara cumplir 5 años en un centro de rehabilitación psiquiátrica. Normalmente cuando esto sucede es porque la persona pues tiene alguna situación de salud mental que entonces tiene que pasar por este proceso. Y yo me pregunto, aquí el código establece que una persona que tiene problemas de salud mental no está en su juicio cabal, no está en un estado, ¿verdad?, óptimo, consciente, y por lo cual entonces se exime de culpa, se exime de responsabilidad. Entonces, si a mí me sorprende sobremanera de que esta señora, siendo enviada a un centro psiquiátrico por 5 años, entonces haya sido condenada y tenga también que devolver estos 20 millones de pesos más un apartamento que ella tiene. Me sorprende y nos gustaría también que el Ministerio Público, ¿verdad?, pues nos haga saber cuál es la razón por la cual esta señora se está enviando a un lugar psiquiátrico y no se está enviando a la cárcel de Najayo o a un penal, ¿verdad?, de esos para ella cumplir pena. Pero llegaron a esos acuerdos. Los acuerdos son malos, los acuerdos son buenos. Bueno, yo digo, todo depende. ¿Y todo depende de qué? Todo depende de lo que, en primer lugar, esos acuerdos arriben, ¿verdad?, a lo que esos acuerdos hagan que el Ministerio Público pueda llegar a la cabeza de este entramado. Si lo que esa persona ha testificado le permite entonces al Ministerio Público llegar a la cabeza de todo ese entramado, yo digo, bueno, y no solamente esto, sino que si también se pueden recuperar todos los bienes que supuestamente, digo supuestamente porque todavía no hay una sentencia que lo establezca, si supuestamente permite recuperar lo que supuestamente se ha sustraído, bueno, pues yo lo veo favorable, porque eso es, el código de hecho lo establece que pueden haber acuerdos entre el Ministerio Público y los imputados, y el juez simplemente lo que hace es homologarlo, como lo hizo en este caso a través de una sentencia. Lo vemos quizás también desde el punto de vista negativo cuando nosotros vemos cuál es el beneficio y cuál es el costo que estos acuerdos dejan al final. Una persona, y con esto no estoy diciendo, ¿verdad?, que eso fue lo que se sustrajo ni nada por el estilo, pero estamos poniendo un caso, un ejemplo para poder ilustrar a nuestra audiencia de este programa Su Palabra Tiempo. Supongamos que una persona pues ha sustraído, ha robado 20 millones de pesos, y eso lo determina, solo sabe él todo lo que se ha robado. Quizá una auditoría forense también arroje lo que se ha robado, y entonces tú llegas a un acuerdo que esa persona devuelva 5 millones de pesos, como es un caso que también anda por ahí. Entonces tú dices, bueno,
yo me robé 20 millones, devuelvo 5, todavía me estoy ganando 15. Yo quizás en 4 años o en 2 años que esa persona pudo haber estado en esa posición pública, dice, bueno, yo en 2 o 4 años normalmente, legalmente, ¿verdad? Limpiamente no me voy a ganar 15 millones de pesos. Entonces, yo doy 5 y me quedo con 15. Y eso es algo que nosotros tenemos que analizar. Si real y efectivamente esas personas que están llegando a acuerdos con el Ministerio Público están devolviendo, si el Ministerio Público se está asegurando de que esas personas están devolviendo lo que exactamente le sustrajeron al Estado. Porque si no están devolviendo la totalidad de esos bienes, aunque se llegue a la cabeza, entonces, en cierto modo, nosotros estamos pues favoreciendo de una u otra forma a los imputados. Pero no solamente esto, sino que aparte de eso, en lugar de yo solicitar prisión, 5, 10 años de prisión para ese imputado, yo simplemente lo que hago es que acuerdo una pena suspendida. Una pena suspendida lo que significa es que esta persona, esa cantidad de años, esos 5 años, por ejemplo, que tiene para cumplirlo en una cárcel, por ejemplo, yo se la suspendo y esa persona puede estar en su casa sin ningún problema y a menos que haga algo que viole los acuerdos a los cuales arribaron, entonces esa persona va a la prisión, va a la cárcel. Si no violenta ninguno de esos acuerdos, pues esa persona sigue con esa prisión suspendida. A otros lo manda a arresto domiciliario. Bueno, en una prisión domiciliaria, un arresto domiciliario, tú dirías, bueno, pero yo como quiera tú estás preso, sí, pero tú estás en tu casa. Y tú haces en tu casa normalmente lo que tú quieres. Eso es como una libertad, entre comillas, ¿verdad? Digo entre comillas porque al final es un arresto, pero tú estás en tu casa. Mas, sin embargo, aquí tenemos personas en la cárcel de La Victoria, de Najayo y de otros lugares también, que se han robado menos de ahí y están mal pasando, como decimos en un buen dominicano, en la cárcel. Entonces, estos acuerdos, como decía al principio, podemos verlo desde un ángulo positivo, porque si arrojan suficiente elementos, suficiente evidencia, ¿verdad?, al Ministerio Público para llegar a la cabeza de este entramado, eso es muy bueno. Pero por el otro lado, y también si se puede lograr devolver al arca del Estado, ¿verdad?, a las arcas del Estado, se puede devolver lo sustraído, el total de lo sustraído, pues entonces también esto es son buenos acuerdos. Pero si esto no se puede lograr, entonces esos acuerdos pues hay que revisarlo, porque si yo me robo 20 y te devuelvo 10 o te devuelvo 5 y tú me mandas a mi casa o me da una pena condicional, suspendida, perdón, pues al final entonces yo salgo ganando. Otra cosa importante también que decimos también nosotros los juristas y muchos también, de hecho que no son juristas, dicen que también el hecho de que estas personas se declaren culpables y que ya haya sentencia condenatoria, independientemente el tipo de sentencia que sea, como hemos estado explicando, dicen y decimos mucho también que esto es importante porque si tú te declaras culpable y ya hay una sentencia, hay mucha probabilidad, y oigan bien lo que estoy diciendo, hay mucha probabilidad, no es que 100% seguro, y digo que no es 100% seguro, porque de hecho nosotros tenemos aquí un caso reciente, que fue el caso de Brecht. Aquí en el caso de Brecht, nosotros tenemos personas que fueron condenadas, que fueron acusadas de sobornos y no apareció ni un sobornado. Entonces ustedes dicen, bueno, pero ¿y cómo fue eso? Que tú eres
acusado de soborno, condenado por soborno, y no aparece ni un sobornado de esos recursos. Entonces, por eso estamos diciendo que probablemente el hecho de que existan esos acuerdos con esos imputados, en este caso, entre comillas, ¿verdad?, Medusa, para que nuestra audiencia sepa, aunque ya no se le puede llamar Medusa por orden judicial, si estos imputados pueden, ¿verdad?, con esa confesión y con esa sentencia, pueden lograr de que el Ministerio Público llegue a esa cabeza y que esto entonces arroje los suficientes elementos como para que el Ministerio Público pueda sostener, porque de hecho la misma acusación que se le hicieron a esos imputados que hoy hicieron acuerdos con el Ministerio Público es la misma acusación que tienen los otros imputados. Entonces hay probabilidad de que si estos 5 o estos 6 han hecho acuerdos con el Ministerio Público, entonces hay probabilidad de que los otros que estén involucrados en el caso pues también sean condenados, sean hallados culpables, lo que simplemente, como decíamos, no quedamos en una probabilidad porque no podemos asegurar lo que todavía no ha sido irrevocablemente juzgado a través de de la emisión de una sentencia de un juez. Así que vamos a ir a una pausa, a unos compromisos comerciales y luego retornamos con su programa Palabra a Tiempo con más comentarios de interés para cada uno de ustedes.